Hola a todos y bueno, yo soy el profesor de probabilidad y estadística y lo que vamos a hacer en este primer video es hablar sobre las tablas y las gráficas. Es decir, cuando nosotros tenemos datos, lo más importante muchas veces es organizar esos datos de una manera que nos resulte cómoda. Al final, estos datos y gráficas tienen que reflejar lo que nosotros extrajimos de la información de donde los subtuvimos. Por lo tanto, es importante que nosotros primero sepamos cuáles son los tipos de datos que vamos a utilizar antes de decidir si los datos encajan o no en una tabla gráfica determinada. Es decir, por ejemplo, digamos que nosotros tenemos datos como los que les voy a poner aquí. Por ejemplo, tenemos un 3, un 6, un 8, un 5, un 2, 10. Bueno, vamos a decir que tenemos estos datos. Tenemos uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 datos, ¿no? Este es un 10. Entonces, tenemos 7 en la pequeña tabla. Por ejemplo, si supongamos aquí que tenemos estos datos de acá. No voy a poner más por A. Porque lo que quiero nada más que tomen en cuenta es que hay muchos datos que se repiten. Por ejemplo, tenemos aquí el 2, 2, 2, 2, 2. Tengo 4 veces el número 2. Tengo 1, 2, 3, 4. Tengo 1, 2, 3, 6 y 4 8. Entonces aquí lo que se puede hacer es una tabla en donde esa tabla me va a servir para poner la frecuencia de los datos repetidos. Es decir, en este caso yo voy a tener una tabla en donde X es el dato, F es la frecuencia. Y por ejemplo, aquí yo voy a ver que el dato 2 se repitió 4 veces. Entonces aquí pongo un 2 y aquí pongo un 4. El dato 4 se repitió 3 veces. El dato 6 se repitió también 3 veces. Pero vean que uno de los lados es para poner cuántas veces existió el valor, el número en sí. Y en el otro es cuántas veces apareció. Y el 8 aparece 1, 2, 3, 4. Entonces esa es la frecuencia. Y estos datos son los datos ordenados. Vean aquí que ya están por orden, es decir, el 2 es el mayor, el menor y el 8 es el mayor. Ahora existe un último caso, que es quizá el más utilizado, pero por lo general es el más mal utilizado. Entonces, lo que vamos a mostrar ahora es qué pasaría, por ejemplo, si tuviéramos algo como en el ejemplo que mostramos a continuación. Y nos dicen, las 40 acciones principales del mercado secundario, OTC por sus siglas en inglés, clasificadas por el porcentaje de acciones en circulación vendidas en un día el año pasado son como sigue. Y nos dan 40 datos. Nos piden construir un histograma de frecuencias relativas y nos preguntan sobre la proporción que vendió más del 4% de las acciones en circulación. En este caso, lo importante es fijarnos que los datos que tenemos no se repiten mucho. O sea, sí hay algunos datos que se repiten. Por ejemplo, este 2.74 se repite 2 veces. Pero de aparte de eso, no hay muchos datos exactamente iguales. O sea, hay muchos que empiezan con 7, o que empiezan con 5 o con 4, pero no hay el valor exacto. Por lo tanto, no son datos ordenados porque los datos ordenados implican
que se repiten muchas veces. Entonces, en este caso, lo que quizás sería más factible sería considerarlos como datos agrupados. En los datos agrupados, lo que pasa es muy sencillo. Tenemos muchos datos y ninguno se repite en particular, sino que podemos decir que están en intervalos de valores. Es decir, yo puedo acotar ciertos intervalos y de acuerdo a ellos ir introduciendo las frecuencias en donde se encontrarían. Ahora, es importante considerar que cuando uno está agrupando datos, uno pierde información. Por lo tanto, cuando ustedes muestren una tabla con datos agrupados, ya no sabrían exactamente los valores que tenían antes de hacer la tabla. Ahorita vamos a ver más adelante. Para hacer una tabla con datos agrupados existen muchos métodos. En realidad existen muchas formas que son en general las formas no sin sentido matemático, en las que simplemente cada quien hace el intervalo del tamaño que se les dé la gana para que se vea bonito. Pero lo importante es que nosotros queremos que nuestros datos en realidad transmitan la información que está asociado con ellos. Por lo que es importante que esos datos tengan la mayor coherencia entre sí. Es decir, que los intervalos sean más o menos del mismo tamaño, que los datos no se mezclen valores extraños, entre otras cosas. Entonces yo les voy a mostrar el método que yo utilizo para hacer estas tablas por intervalos. Entonces, a partir de aquí es importante también que tomen en cuenta que los intervalos, como ustedes los conocen de esta manera, por ejemplo, intervalo que va de 1 a 5, de 10 a... Bueno, perdón, ya he puesto otro. De 5 a... 6 a 10, perdón. De 10 a... Perdón, 11 a 15. De 16 a 20, etcétera. Esos intervalos temático, en las que simplemente cada quien hace el intervalo del tamaño que se les dé la gana para que se vea bonito. Pero lo importante es que nosotros queremos que nuestros datos en realidad transmitan la información que está asociado con ellos. Por lo que es importante que esos datos tengan la mayor coherencia entre sí. Es decir, que los intervalos sean más o menos del mismo tamaño, que los datos no se mezclen valores extraños, entre otras cosas. Entonces yo les voy a mostrar el método que yo utilizo para hacer estas tablas por intervalos. Entonces, a partir de aquí es importante también que tomen en cuenta que los intervalos, como ustedes los conocen de esta manera, por ejemplo, intervalo que va de 1 a 5, de 10 a... Bueno, perdón, ya he puesto otro. De 5 a... 6 a 10, perdón. De 10 a... Perdón, 11 a 15. De 16 a 20, etcétera. Esos intervalos, olvídense de ellos ya, no sirven. ¿Por qué? Por el simple hecho de que entre los dos valores más cercanos existe un espacio vacío. Y al haber un espacio vacío, si nosotros quisiéramos agregar más información y ocurriese que esa información deba ir en alguno de esos dos lados, entonces la tabla ya no me sirve. Ya no tiene una utilidad práctica. Entonces nosotros debemos considerar que hay que utilizar no los intervalos normales, estos intervalos que no sirven para nada, más que para que se vea bonito, sino que hay que utilizar lo que serían los límites. Reales. Entonces en este caso, en lugar de hacer del 1 al 5, vamos a considerar de 0.5
a 5.5. De 5.5 a 10.5. Es decir, vean aquí ahora que estos intervalos ya no tienen un espacio entre ellos. Es decir, si me dieron un 5.4, ya sé que el 5.4 cae en este intervalo. Y si me dieran un 10.3, sabría que está en este intervalo. Es muy importante. A la hora de hacer el intervalo, aquí es importante que ustedes siempre trunquen los decimales. Es decir, me olvido de todo lo que viene a partir de aquí. Simplemente agarro que i es igual a 6. Entonces, eso quiere decir que cuando tengo 40 datos, debo asociar 6 clases. Es decir, 6 intervalos. Hasta aquí lo único que hemos hecho es simplemente definir cuántos intervalos voy a utilizar. 6. Eso es todo.